más tranquilos en este momento. Vamos a saludar a Pedro Cascales de CAME para poder hablar, entre otras cosas, de estos números que preocupan. Pedro, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bien, gracias por atendernos. Me imagino que la situación de las pymes que abarcan esto que contábamos nosotros, los 25.000 comercios de la ciudad, la preocupación será mayúscula, ¿no? Sí, es una preocupación enorme que tenemos, no solo por los 25.000 comercios, sino también en general por la extensión de la cuarentena, porque todo el país está afectado en mayor o menor medida, la capital más, pero también el conurbano está afectado y en el resto del país la actividad, a pesar que en muchos lugares se está retomando, con niveles muy bajos todavía, y esa es la gran preocupación que tenemos, cuántas pymes van a poder subsistir sin ayuda adicional después que termine esta situación. Realmente es un panorama muy, muy preocupante. Cascales, ¿cuántas empresas hoy tienen asistencia del gobierno o lograron algún tipo de asistencia del gobierno? Bueno, el gobierno anunció, digamos, e implementó dos tipos de asistencia principalmente, ¿no? La primera fue la famosa línea de créditos al 24% y después una línea al 0% para monotributistas y autónomos. Esas líneas de crédito tuvieron muy escaso efecto en las pymes, aproximadamente un 18% de las pymes lograron la línea del 24% y los monotributistas un 10% lograron la línea del 0%. Realmente fue muy bajo. El mismo gobierno reconoció que había sido bajo, los bancos no colaboraron realmente en casi ningún caso, salvo en las pymes que ya estaban calificadas, a pesar de que el gobierno daba la garantía para que en caso que la pyme no cumpla, el Estado ponía la garantía. Y después el gobierno implementó una línea que fue más exitosa, que fueron los famosos ATP, que es la asistencia al trabajo, que cubre el 50% de los salarios de las empresas. Y eso llegó aproximadamente en una primera oleada a un 30% de las pymes y después a un 20% más, y casi un 50% de las pymes. 50% de las pymes. ¿Y cuántas pymes ya quedaron en el camino desde que comenzó la cuarentena? ¿Ustedes tienen datos al respecto? Bueno, en realidad cerradas todavía formalmente no se puede cuantificar porque la justicia está todavía suspendida en lo que son quiebras, presentación de quiebras y concursos, pero nosotros hicimos un relevamiento en CAME a principio de abril y ya el 9% de las pymes industriales estaba pensando en cerrar. Una entidad colega nuestra, el Observatorio PYME, hizo otra encuesta y calculó un 6% de pymes que podían llegar a cerrar. Eso implica aproximadamente unos 200.000 puestos de trabajo. Eso está todo sujeto a qué ayuda adicional se pueda recibir desde el Estado, porque esto evidentemente que cuando termine o cuando se empiece a liberar la actividad, si no hay un sostenimiento importante, una red de contención, puede haber un colapso mucho mayor de las pymes. ¿Y están hablando para recibir algún tipo de ayuda adicional? ¿Hay algo que puedan o que del gobierno les estén planteando? Bueno, nosotros le planteamos al gobierno que creemos que para las pymes de hasta 40 trabajadores, que es casi el 95% de la masa de las pymes de la Argentina, habría que cubrir el 100% de los salarios. Incluso hicimos un estudio, eso tiene solo el 0,1% de costo fiscal frente al PBI, es decir, el 0,1% del PBI sería lo que implicaría esa medida. Y nosotros pensamos que esa medida debería ser complementada con otras dos, que son básicamente una extensión de la fecha de impuestos que entrarían en la moratoria. Creemos que tendrían que entrar impuestos hasta ahora, hasta fin de mes, no hasta el 30 de noviembre. Y después una asistencia financiera para cubrir toda la deuda que se ha ido acumulando en cheques rechazados, en deuda bancaria y otras deudas que tienen las pymes que con este nivel de actividad, más allá de que se pueda trabajar o no, va a ser prácticamente imposible cubrir. Y va a ser necesaria una legislación tipo la del 2001 que sostenga a las pymes para evitar un colapso generalizado. ¿De qué manera, Pedro? Habrá que generar un mecanismo que permita dar un tiempo de recuperación que evite que se generen quiebras masivas. En el 2001 hubo una legislación que impidió las quiebras, o mejor dicho, dio un tiempo para que se puedan renegociar los contratos y al mismo tiempo va a hacer falta un rescate financiero. Si acá no hay un rescate financiero, el colapso de las pymes, no ya de la Ciudad de Buenos Aires, sino de muchísimas pymes de todo el país, va a ser inevitable. Por eso es necesario que nosotros, las pymes, participemos en las decisiones, en los diálogos. No puede ser ¿Están que siendo solo consultados, Pedro? epidemiólogos... Perdón, sí. ¿Están siendo consultados?
No estamos teniendo participación. Hasta ahora las reuniones han sido con los epidemiólogos, ha habido algunas reuniones con las grandes empresas, con los bancos, pero nosotros no hemos sido participados de estas reuniones y creemos que es necesario que se escuche nuestra posición. Fíjense, por ejemplo, un dato curioso, ¿no? Los hipermercados hoy pueden vender de todo, pueden vender electrodomésticos, pueden vender ropa, bazar, librería, juguetería. Sí, eso varía de municipio a municipio de todas maneras, ¿eh? Bueno, pero las pymes no podemos en muchos casos, ¿no? Y sin embargo, una pyme es atendido por sus dueños o por personal que vive en cercanía o puede tener transporte propio. Y en un hipermercado circulan decenas de miles de personas que tocan los productos. Esto lo planteó bastante en forma bastante contundente Jorge Macri en Vicente López. Dijo, las grandes cadenas de supermercados están vendiendo lo que podrían estar vendiendo los comercios de barrio. Yo tenía una consulta con respecto a los trabajadores de todas las pymes. El otro día alguien me decía casi que con una crudeza, me dijo, mirá, habrán prorrogado la doble indemnización, habrá prohibición de despidos, pero pyme que se cierra, no hay doble que valga ni despido que valga, o sea, no se paga nada. ¿Cuál es la situación en esos casos? Bueno, es tal cual lo que acaba de escribir el colega pyme. Es decir, una pyme que cierra, si el trabajador se queda sin trabajo, lamentablemente, y cobrar algo es prácticamente imposible porque es el remate de los bienes, que generalmente son valores ínfimos que no alcanzan para pagar nada. Por eso nuestra preocupación es no el cierre, no el despido, porque el despido hoy, además de estar prohibido, la pyme no le alcanza ni para pagar los sueldos, menos una doble indemnización. Nuestra gran preocupación es el cierre de las pymes. Y la pyme no es el brote verde del árbol, la pyme es la raíz. Somos el 70% del empleo privado de la Argentina y casi el 50% de la economía. Entonces, la pyme que colapsa es un castillo de naipes, empieza a caer toda la estructura. Claro. Por eso nosotros alertamos y creemos tan necesario sostener las pymes en este momento. Y no se trata de una cosa contra la otra, es decir, no se trata de salud versus economía, se trata de las dos cosas, porque, a ver, la economía, es decir, lo que se deja de pagar de impuestos ahora o las deudas que se acumularon ahora, más adelante la actividad se recuperará y se podrán pagar. Lo que no podemos permitir es que cierren las empresas y la gente se quede sin empleo, porque después va a haber otra ola que no va a ser la del virus, sino que va a ser la pobreza que va a generar la cantidad de gente que queda en la calle. Ahora, Pedro, comprendiendo la situación desde el punto de vista sanitario, porque acá lo que me parece que todo el tiempo todos tenemos que hacer el esfuerzo es de cómo equilibrás, ¿sí?, entre la situación sanitaria y la situación económica, comprendiendo que la Argentina tomó inicialmente un camino correcto que nos permite hoy no ser Brasil, hoy no ser Estados Unidos. ¿Cómo equilibraría usted, estas dos situaciones? Acá el equilibrio se tiene que dar en una mesa de diálogo donde estén todas las partes involucradas. Tenemos que estar los empresarios pymes, tienen que estar las grandes empresas, tienen que estar los trabajadores con los sindicatos, tienen que estar los médicos, epidemiólogos, y los funcionarios desde ya. Pero no puede ser que estén que ciertas patas de la mesa no estemos participando, no estemos dialogando y no estemos siendo tenidos en cuenta para estas decisiones que son tan importantes. Acá probablemente nadie sea el dueño de la verdad absoluta, pero probablemente entre todos podamos encontrar soluciones que tal vez son soluciones no perfectas, pero son soluciones posibles. Claro. Me quedaba con la idea esta dicotomía salud-economía, que en el fondo van de la mano. El ministro Quirós de la Ciudad de Buenos Aires dijo, en 10 días podríamos pensar en un cierre adicional de comercios. ¿Ustedes están previendo que la cuarentena se puede endurecer todavía más en los próximos días? Es una posibilidad, porque aparte es una posibilidad que se ha dado en otros países del mundo, que se ha, bajado la curva y de golpe ha remontado y han tenido que dar marcha atrás. Así que efectivamente es una posibilidad cierta. Lo que es imposible es sostener una empresa durante 70 días o 90 días, como va a ser cuando termine esto en esta primera etapa, prácticamente sin ingresos. No conocemos la fórmula y menos sin asistencia real. Por eso decimos, extender es probable que se extienda. El tema es cómo subsistir esa extensión. Ahora, usted recién mencionó la palabra salvataje. La verdad, yo no quiero traer malas noticias, por lo menos yo no lo conozco. No hay ningún plan. De hecho,
está bastante difícil que llegue el financiamiento de los planes actuales. No hay ningún plan que hable de salvataje. Sí, de lo que se habla es de una gigantesca moratoria que va a tener que venir una vez que termine esto. De hecho, hay una extensión ya de la moratoria actual, pero una moratoria mucho más amplia que la que tenemos ahora, pero no de salvataje. Digamos, da la sensación que el gobierno no plantea esa cuestión. De hecho, además le digo, no sé si le conviene, porque quizás le aparezca Vallejo diciéndole que por el salvataje le tiene que entregar parte de las acciones. Con lo que... ¿Ustedes escucharon algo? ¿Alguien les habló de eso? No está todavía planteado eso desde el gobierno, pero va a ser algo que se va a plantear porque la realidad lo va a plantear. La crudeza de la situación de muchas empresas que no van a poder hacer frente la realidad va a plantear ese escenario. Es más, los bancos han ganado una cantidad enorme de dinero en los últimos años, siguen ganando dinero y también van a tener que poner el hombro en esta situación porque de alguna manera va a haber que refinanciar todas esas deudas que de otra forma van a ser muy difíciles de afrontar. Es decir, el gobierno ha ido anunciando medidas a medida que la pandemia y la cuarentena ha avanzado. Seguramente... Pedro, hoy en el boletín oficial se publicó una recomendación del comité que sigue los ATP, los planes para los trabajadores, de que a partir de ahora se publicarían los nombres, los quits de todas las empresas y personas que reciban esos ATP. Dijo que el 50% de las pymes los había recibido. ¿Ustedes tendrían algún inconveniente con eso? No tenemos inconveniente porque las pymes realmente que han pedido esto son pymes que en su gran mayoría tienen menos de 40 empleados, algunas tienen más, pero son todas pymes que realmente lo necesitan. Es más, hay pymes que lo necesitan y que no lo han recibido también, así que claro, no tenemos ningún problema en que bien se publique esa información. Pedro, gracias. No, al contrario, gracias a ustedes. Gracias. Paso por la tapa de A24.com.